Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien en este día viernes. El Bitcoin se encuentra en los $42,600. Vamos a hacer un análisis del precio de Bitcoin. Sin embargo, en esta ocasión lo vamos a hacer de una forma un tanto diferente. Algunas personas me han preguntado cómo es que se realiza un análisis técnico desde prácticamente cuando trazas la primera línea, por qué la pones ahí, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a enseñar exactamente cómo marcar niveles importantes, niveles relevantes en una gráfica. Quizá uno de los problemas mayores cuando utilizamos el análisis técnico tradicional es que hay muchísima subjetividad en el análisis técnico tradicional, es decir, a la hora de marcar soportes, resistencias, líneas de tendencia, etc. Tan solo, por ejemplo, la cuestión de si hay que tomar en cuenta mechas para dibujar un soporte o una resistencia, o si solamente se debe tomar en cuenta el cuerpo de una vela. Esto es algo subjetivo porque no hay reglas concretas sobre cómo debe marcarse un soporte, una resistencia o una línea de tendencia. Así que esto es muy subjetivo y esto depende de cada trader. Así que el día de hoy voy a explicar de una forma sistemática cómo podemos trazar estos niveles. ¿De acuerdo? Bien, empezar diciendo que cuando hacemos un análisis de una gráfica, queremos hacer este análisis desde lo macro, desde el panorama más amplio, hacia lo micro o hacia lo particular. Entonces, para el análisis del día de hoy, que lo vamos a hacer en Bitcoin a modo de ejemplo, queremos empezar desde lo macro, es decir, nos vamos a ir hacia la gráfica mensual. Y para el ejemplo del día de hoy estoy utilizando la gráfica de Coinbase debido a que tiene data desde el 2015. Entonces, entre más data tengas en una gráfica, mucho mejor. Bien, ¿cómo iniciamos con este análisis? Vamos a comenzar marcando primero los máximos históricos en la gráfica mensual, tomando en cuenta solamente los cuerpos de las velas. ¿De acuerdo? En pantalla tenemos particularmente dos ciclos. El primero es este ciclo que comenzó, bueno, prácticamente desde el 2015 y culminó hacia inicios o a finales del 2017, inicios del 2018, en donde el Bitcoin alcanzó un máximo histórico cerca de los $20,000. Después tenemos un segundo ciclo en el Bitcoin, que por cierto estos ciclos están muy relacionados con el halving, en donde marcamos un máximo histórico alrededor de los $60,000. Entonces, lo que vamos a hacer primero es marcar estos niveles utilizando el cuerpo de las velas, como podemos observar aquí. Entonces, este nivel lo tenemos en los $58,800 y ahorita vamos a explicar qué es lo que significan. De este lado, en el ciclo anterior tenemos este nivel en los $13,863. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué significan estos niveles? Bueno, para entenderlo, vamos a explicar particularmente lo que ocurrió de este lado. Nosotros establecimos un máximo histórico en la gráfica mensual. Y a partir de este punto, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, nosotros nos fuimos hacia la baja, ¿cierto? Por lo tanto, este es un nivel de resistencia, o al menos en este punto del tiempo, durante el 2017-2018, esta fue una resistencia. Después, pasado el tiempo, el precio volvió a buscar esta zona. Y fíjense casi lo perfecto que el precio fue a tocar este nivel. Y posteriormente, de nuevo, voy a acercar un poco el zoom. De nuevo, fuimos rechazados de este nivel. Entonces, esto funcionó de nuevo como una resistencia. Ahora, si continuamos hacia adelante, podemos ver que una vez que el Bitcoin es capaz de romper esta resistencia importante, pues entonces terminamos marcando el siguiente máximo histórico, que a día de hoy, al momento de hacer este video, el máximo histórico
está en los $60,000 aproximadamente. Un poquito más, unos $65,000 más o menos. Entonces, observando el ejemplo que tenemos aquí atrás, ¿qué podemos esperar de este nivel de los $58,800 en el futuro? Bueno, podemos esperar, al igual que en este caso previo, de que si nosotros nos acercamos a esta zona en el futuro, posiblemente, y quiero remarcar esto, posiblemente funcione como una resistencia. En el trading no tenemos ninguna seguridad de absolutamente nada, solamente probabilidades, ¿de acuerdo? Y el hecho de que ya hemos sido rechazados de esta zona nos sugiere que posiblemente si nos vamos a tocar de nuevo aquí, esto va a funcionar otra vez como una resistencia. Y vamos a asumir que va a funcionar de esa forma hasta que no seamos capaces de romperlo. Muy bien, entonces así es como iniciamos un análisis técnico, comenzando desde lo macro en esta situación, pues utilizando la gráfica mensual. Ahora vamos a marcar otro nivel importante y este es el nivel de la apertura anual del precio, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la apertura del año? Bueno, lo tenemos aquí abajo. Bueno, aquí dice 2021. Esta es la apertura de el Bitcoin. Y vamos a marcarlo de nuevo utilizando simplemente el cuerpo de esta vela. Y de nuevo podemos observar cosas interesantes cuando hacemos esto. Vemos que la apertura del año 2021 para el Bitcoin se encontró en los $28,990. Fíjense cómo es que también el Bitcoin ha tendido a ir a buscar a esta zona, como podemos observar aquí. Durante 3 meses consecutivos hemos visto cómo es que cada vez que el Bitcoin va y toca esta zona, solemos tener un rebote en el precio. De forma también prácticamente perfecta. Muy bien, entonces ese es otro nivel que nosotros podemos considerar ahora más bien como un soporte. Y por cierto, vamos a escribirlo. Vamos a escribir que este es el soporte, o más bien vamos a escribirlo como la apertura anual. Apertura anual. Este es el máximo histórico. Y la línea que tenemos aquí abajo, por supuesto, no es el máximo histórico tomando en cuenta esta mecha. Simplemente estamos tomando en cuenta los cuerpos de las velas, o podríamos decir que son resistencias mensuales, ¿de acuerdo? Y aquí pondríamos resistencia mensual previa. Muy bien. Entonces aquí tenemos un soporte en los $28,990. ¿Dónde estaría nuestro siguiente soporte, hablando de la gráfica mensual, en caso de que nosotros perdiéramos este nivel? Bueno, sería justamente este, ¿cierto? Entonces, de entrada pues ya vamos sabiendo dónde está nuestro máximo histórico, dónde está, nuestra resistencia mensual previa. Entonces tenemos un soporte importante en los $28,990 o alrededor de esa zona. Recuerden que no son números exactos, son más bien zonas. Así que el Bitcoin, en caso de por ejemplo romper con claridad este nivel de soporte, en el mensual, en la gráfica mensual, nuestro siguiente nivel de soporte estaría justamente aquí. Entonces ahí ya podemos ir haciendo algunas proyecciones. Muy bien. Entonces el siguiente nivel que vamos a marcar ahora es la resistencia mensual que tenemos a día de hoy. Esta resistencia la encontramos justamente aquí. ¿Por qué la estoy marcando en la vela previa? Bueno, porque la vela que tenemos aquí es una vela que está en desarrollo todavía. Así que si hoy marco, en lugar de aquí, marco la resistencia en esta zona,
para el día de mañana este nivel se va a mover. Así que no tengo realmente una referencia si es que lo fuera a poner en la última vela o en la vela más reciente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es marcar esta resistencia mensual en la vela que ya cerró, porque esa ya no se va a mover, ¿de acuerdo? Y desde aquí, bueno, de nuevo ya podemos ver algo muy interesante, y es que el Bitcoin está rompiendo una resistencia mensual que no habíamos logrado romper en 2 meses previos, ¿de acuerdo? Y de hecho, si tomamos en cuenta también esta vela del mes de enero que realizamos, también esto tiene que ver con este rango. Pero ahorita vamos a explicar cómo es que nos hemos venido a meter de nuevo a este rango y cómo, al menos en la gráfica mensual, estamos logrando salir de este rango. Por lo tanto, podemos esperar que tengamos más movimiento hacia el alza, ¿cierto? Podemos tener más movimiento hacia el alza debido a que estamos rompiendo esta resistencia. Ahora, apenas nos encontramos a inicios de agosto, falta muchísimo para que cierre esta vela mensual, pero de momento las cosas pintan bien. Ahora, si es el caso de, por ejemplo, que de hecho terminamos cerrando aquí abajo y esto resulta ser solamente una mecha, esto que estamos realizando ahora mismo, entonces en ese caso, ¿cuál es el escenario más plausible? Bueno, que nos vayamos a tocar el otro lado del rango. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos ya construyendo una base, ¿cierto? Vamos construyendo y viendo aquellos niveles importantes que nos interesan. Entonces vamos a escribir aquí resistencia mensual. Y esta es la resistencia mensual actual a la que le estamos prestando atención. Espero que hasta aquí vaya todo claro. Bien, ahora vámonos a la gráfica semanal. En la gráfica semanal podemos ver con más claridad cómo es que el Bitcoin está rompiendo la resistencia mensual. Entonces un cierre por arriba de este nivel sería bastante alcista y, como digo, nuestro... ¿cómo se dice? Vamos a asumir que vamos a tener más movimiento hacia el alza, en caso de que esto se mantenga de esta forma, por supuesto. Entonces aquí en gráfica mensual vemos con un poco más de claridad cómo es que de hecho tenemos la parte superior de este rango. Y aquí sí que voy a tomar en cuenta el punto más alto del rango. Noten cómo es que prácticamente hemos hecho 2 rangos durante este ciclo alcista. El rango que tenemos por este lado y tenemos otro rango por este lado. Y la parte superior de este rango, el punto más alto de este rango se produjo en la semana del 4 de enero. Y ese precio se encuentra en los $42,171. Así que estamos rompiendo la parte superior de este rango y eso es bastante alcista. Muy bien. Ahora, no significa que necesiten todas estas líneas en la gráfica todo el tiempo. Probablemente solamente necesiten unas 4 a la vez. Mientras tengan presente la apertura, o más bien los soportes más cercanos y las resistencias más cercanas, eso es más que suficiente. Muy bien. Ahora vamos a marcar también otro nivel con respecto justamente a este rango que hemos realizado, tanto por esta parte como por esta. Y vamos a explicar cómo es que se operan los rangos en esta ocasión. Tenemos por aquí... no es ese. Aquí tenemos este nivel. Y también tenemos este nivel, que es el punto más bajo de este rango. Entonces, ahora vámonos a una gráfica
por ejemplo, una gráfica diaria. Vamos a reiniciar esto. Vamos a borrar esto de momento. Y vamos a escribir, por supuesto, rango semanal para tener más claridad de a qué nos estamos refiriendo. Rango semanal. Cuando operamos rangos, hay una premisa que siempre debemos mantener, y es que las resistencias son para vender, los soportes son para comprar. ¿De acuerdo? El Bitcoin, durante esta zona particularmente, vemos cómo es que estamos o fuimos contraídos dentro de este rango entre la apertura anual, el rango mensual, en el soporte, también la resistencia y la resistencia mensual. Entonces observen cómo cada vez que fuimos a tocar particularmente estos dos niveles, el rango semanal por la parte inferior, estas fueron excelentes ubicaciones para abrir posiciones hacia el alza. Vamos a ver aquí. Aquí ya estábamos perdiendo bastante fuerza. Aquí fuimos prácticamente a tocar la apertura anual. Recuperamos el rango semanal y eso era bastante alcista, y de hecho operamos este movimiento. Entonces, lo importante y lo que quiero que noten es que cuando el Bitcoin se encuentra en zonas de soporte, nosotros vamos a asumir que estas son zonas para comprar Bitcoin. ¿De acuerdo? Y por el otro lado, cuando nos encontramos por la zona de resistencia, como aquí, como aquí, como aquí, y de hecho también como aquí, notamos que estas son zonas para meter operaciones hacia la baja. Hasta que por supuesto va a llegar un momento en el que vamos a estar mal, y ese va a ser el momento en el que tengamos un rompimiento auténtico de un rango. Pero en lo mientras nos mantenemos dentro del rango, nosotros, la forma inteligente de asumir, o más bien la forma inteligente de proceder, es asumir que cuando estamos en resistencia, estas son zonas para buscar operaciones hacia la baja. Esto es algo bastante redundante. Para ustedes sea incluso chocante porque parece algo tan simple, tan obvio, pero para muchas personas no lo es, y por eso es que lo estoy marcando de nuevo. Entonces, bueno, eso es lo importante cuando se opera dentro de un rango. Cuando llegas a una resistencia, te vas a planear vender. Cuando estés en un soporte, te vas a plantear el comprar hasta que el rango se rompa. Y entonces en ese momento, pues nosotros esperamos a el siguiente nivel. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta situación, nosotros que aparentemente estamos logrando romper tanto la resistencia mensual como también la parte alta de este rango, tenemos una confluencia de factores aquí. Posiblemente veamos más movimiento hacia el alza. Sin embargo, queremos ver que el Bitcoin sea capaz de mantenerse ahí. ¿Cuál sería el siguiente objetivo? Bueno, personalmente pienso que el siguiente objetivo sería la parte inferior de esta mecha, que por cierto nos podemos ir por ejemplo a la gráfica, no la mensual, nos podemos ir a la gráfica semanal y marcar el nivel que tendríamos como objetivo. No tendría sentido el que nosotros tomáramos como objetivo este mechazo, porque ya estamos prácticamente ahí. Entonces no tiene sentido que solamente nos planteemos el ir por $43,800. Al menos para mí no tendría mucho sentido. Entonces el siguiente lugar a donde podríamos ir a parar es a este otro nivel. Vamos a marcarlo en este mechazo que se encuentra en los $47,000. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, una vez que que logremos romper con validez este nivel, como digo, tenemos una confluencia de niveles aquí. Para mí el target serían los $47,000. Y si el Bitcoin incluso logra romper ese nivel también, ¿cuál es tu siguiente nivel?
tu máximo histórico en el mensual. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, señores, así es como nosotros hacemos un análisis. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda, particularmente de dónde colocar las líneas para hacer un análisis técnico. Me gustaría que, si es que has aprendido algo de este video, pongas en práctica lo que has aprendido con alguna otra moneda e intentes hacer un análisis tal y como lo hicimos en este video. ¿De acuerdo? Bueno, señores, muchas gracias por haber visto el mismo. Gracias por sus likes, gracias por sus suscripciones al canal. Nos estaremos viendo el día de mañana. Que tengan una buena tarde, buena noche. Hasta luego.